Bendito Padre, Señor nuestro que moras en el trono celestial, las gracias te damos por la vida y por permitirnos que compartamos tu mensaje eterno. Oh Señor, que en este día maravilloso sea de bendición para el pueblo y que tu mensaje quede grabado para beneficio de nuestro crecimiento espiritual. Hágase, mi Dios, tu santa voluntad. En el nombre precioso de Jesús te lo pido. Amén. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos interactuar a través de este medio de comunicación. Gracias, mis hermanos, por compartir una lección virtual más de este semestre. En realidad que los temas están muy interesantes, así que sean todos bienvenidos al estudio de la Biblia. Bienvenido, mi hermano. Bienvenida, mi hermana. Usted, mi amigo, y usted, mi amiga, que están viendo el programa por primera vez, sean todos bienvenidos a este hermoso estudio. Somos vuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Somos vuestros hermanos laicos que predicamos a un Jesús santo, puro y perfecto. Así que te invitamos a estudiar juntos esta hermosa lección. En la vida hay una línea muy delgada entre lo legítimo y el arrepentimiento por el pecado. Y Satanás es un astuto observador de la debilidad humana y aprovecha nuestras inclinaciones pecaminosas, no prohibiéndolas de plano, sino incitándonos a traspasar los límites de la moderación. Y esta táctica le resulta particularmente efectiva en una sociedad proclive a justificar la indulgencia de los deseos carnales, donde la comprensión y la empatía hacia aquellos que luchan contra sus propias flaquezas a menudo brillan por su ausencia. Entonces, la consecuencia de ceder a estos excesos, incluso en áreas inicialmente lícitas, es un profundo sentimiento de desesperación y angustia. Un anhelo de perdón y de paz en este estado parece inalcanzable. No podemos ver nada con claridad porque tenemos el espíritu nublado y no sabemos qué pasos dar. Eso fue lo que le pasó a Israel, que se excedió en la guerra contra Benjamín, que luego lo llevaría a un terrible sentimiento de culpa y lo llevaría al arrepentimiento. Entonces yo debo preguntarme aquí, ¿cómo influye la debilidad y la tentación en el impulso hacia los excesos? Hermanos queridos, es una hermosa lección que vamos a estudiar el día de hoy, que lleva por título Exceso y arrepentimiento. Así que siéntete cómodo, toma tu lápiz, tu papel, tu cuaderno, tu lapicero y apunta las mejores ideas para que tú las puedas replicar el día sábado en la iglesia. ¿Qué dice la primera pregunta? La primera pregunta dice lo siguiente: ¿fue inspirado y apropiado el voto hecho en Mizpa? ¿Qué remordimiento sintieron los israelitas después de haber ido demasiado lejos en el castigo de los benjamitas? En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 21 del libro de los Jueces, versículos del 1 al 3, que dice lo siguiente: los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz, hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido todo esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Eso dicen los versículos. Había lamento, ¿no es cierto?
La lección nos revela claramente la maldad de la naturaleza pecaminosa en el ser humano. Definitivamente se cumple lo que dice Pablo. Pablo decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, decía el apóstol en Romanos capítulo 7, versículo 19. ¿Usted cree, mi querido hermano, que estas personas deseaban actuar con maldad? Claro que no, ¿no es cierto? Es el pecado quien actúa y conlleva a apartarse de Dios. Es el egoísmo que reemplazó al amor, ¿cierto? Es el pecado que nos hace tomar decisiones erradas. La decisión tomada en Mizpa fue una reacción emocional a la atrocidad cometida en Gabá por algunos benjamitas. Entonces, luego de tomar una decisión, se sintieron mal. La conciencia, mi hermano, comenzó a acusarlos. Ellos experimentaron un profundo remordimiento y angustia. El remordimiento de los israelitas se manifestó en su dolor, en su lamentación, porque casi habían destruido a una tribu entera. Después de la guerra, se dieron cuenta de que el castigo infligido a Benjamín fue excesivo y que sus acciones podrían haber tenido consecuencias irreversibles. Ese arrepentimiento parecía ser genuino, como lo demuestra su esfuerzo por encontrar una solución para restaurar a Benjamín y preservar la unidad de Israel. Mira lo que dice el texto. El texto dice, llevar a los excesos lo legítimo constituye un grave pecado. ¿Quién lo dice esto? Nuestra hermana Guay. Pero a veces nos preguntamos, ¿pero cómo que es pecado? Aunque parezca increíble, mi hermano, es pecado. ¿De qué manera convirtieron los israelitas lo legítimo en exceso, convirtiéndolo en un grave pecado cuando casi destruyen a Benjamín? Hay varias razones, mis hermanos, y aquí te lo voy a presentar. Primero, hubo un juramento precipitado. Acuérdate lo que dice Jueces capítulo 21, versículo 1. En un momento de gran indignación y con la intención de castigar severamente a la tribu de Benjamín por el crimen de los hombres de Gabá, Israel y sus hombres hicieron un juramento solemne en Mizpa. ¿Qué juraron aquí estos hombres? Ellos dijeron, ninguno de nosotros dará su hija a Benjamín por mujer. Si bien la indignación era comprensible por un juramento que afectaría a toda una tribu, incluyendo a los inocentes, este fue el primer paso hacia el exceso. Aunque el castigo era legítimo por el crimen cometido en Gabá, pero la forma en que se llevó a cabo con la eliminación casi total de la tribu fue un desbordamiento de la justicia. Y prácticamente fue un acto de venganza que llevó a la erradicación de una de las tribus de Israel. Y eso fue lo que se convirtió en pecado. Había egoísmo, se actuó con orgullo, mi hermano. Segundo, encontramos la consecuencia inesperada y el lamento. Tras la guerra contra Benjamín, las otras tribus de Israel se dieron cuenta de que su juramento había tenido consecuencias devastadoras. Casi toda la tribu de Benjamín había sido aniquilada, quedando con vida poquísimos hombres. Y estos fueron los que se escaparon. Entonces, ante esta situación, fueron a la casa de Dios en Betel y lloraron amargamente y preguntaron, oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel que falte hoy de Israel una tribu?
¿Cuándo se produjo la conversión de lo legítimo en grave pecado? Aunque la justicia es importante, el exceso en la aplicación de la misma puede llevar a consecuencias destructivas y a la violación de principios divinos con la misericordia y el perdón. ¿Sabes cuándo se llegó al pecado? Cuando priorizaron el juramento sobre la justicia y la misericordia. Inicialmente, el deseo de castigar el pecado en Gabá era visto como legítimo, ¿no es cierto? Sin embargo, la obsesión por mantener el juramento, incluso ante la casi extinción de una tribu hermana, demostró una falta de equilibrio y también de consideración por la justicia y la misericordia hacia los benjamitas inocentes. Y eso fue el pecado. Ahora, el diablo, mi hermano, es astuto, ¿no es cierto? Satanás observa detenidamente las debilidades humanas, identificando los pecados a los que cada persona es propensa, y se asegura de crear las circunstancias necesarias para que esas inclinaciones hacia el mal se lleven a cabo. El diablo, mi hermano, es tan astuto que incita a las personas a excederse en aquello que por sí mismo no es malo. Las masas, por su parte, reciben un entusiasmo, enseñanzas que les permiten ceder a sus deseos carnales sin restricciones. Y eso es provocado precisamente por Satanás. Por eso que hay un dicho que dice, ¿no es cierto? El diablo más sabe por viejo que por diablo. Entonces, pone en práctica su experiencia, el maligno. El diablo utiliza la observación y la escucha, aprendiendo sus inclinaciones, deseos y las áreas donde son más vulnerables. También usa su experiencia, como ya te lo dije. A través de los siglos de interacción con la humanidad, Satanás ha acumulado un vasto conocimiento sobre las debilidades humanas, esas debilidades humanas comunes y las formas también más efectivas para atentar a las personas. Entonces, el diablo nos está observando. El diablo utiliza la intuición maligna, usa su inteligencia y astucia para discernir los deseos ocultos y las flaquezas de una persona. ¿Para qué hace eso? Para luego tentarte y hacerte pecar. También se aprovecha de las tendencias humanas. Mi hermano, todos nacemos con naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Entonces, el diablo no necesariamente necesita un conocimiento profundo de cada individuo, sino que explota las tendencias pecaminosas humanas, las tendencias generales hacia el egoísmo, la lujuria, la codicia, la ira y otros vicios. Fue con esa astucia que engañaba a los israelitas para poder mantenerse firmes en su decisión egoísta con Benjamín. Y claro, los israelitas en su remordimiento lloraban porque se dieron cuenta que habían actuado mal. El diablo los había inducido a hacer tremenda barbaridad. Ellos estaban aturdidos y tambaleantes. No podían ver nada con claridad porque el espíritu estaba nublado y no sabían qué paso dar. ¿Qué lecciones, mis hermanos, podemos encontrar aquí? Hay puntos interesantes. Primero, debemos reflexionar antes de actuar. Eso nos enseña esta pregunta. Las tribus actuaron impulsivamente, movidas por la indignación ante el pecado de algunos benjamitas, sin considerar las consecuencias a largo plazo para la unidad de Israel. Los creyentes deben pensar cuidadosamente y buscar el consejo antes de tomar decisiones importantes, especialmente aquellas impulsadas por emociones fuertes, como la ira, por ejemplo. Es muy importante, hermanos, analizar las consecuencias negativas de las acciones a tomar. Segundo, aprendemos el peligro de los juramentos o promesas precipitadas. El juramento de no dar esposa
a los benjamitas se convirtió en una fuente de gran angustia y llevó a acciones posteriores, moralmente cuestionables, como la destrucción de Jabes, de Galad, por ejemplo. Y esto nos enseña a ser cautelosos con las promesas y con los compromisos que asumimos y hacemos también, especialmente cuando son absolutos y no consideran posibles cambios de circunstancias o la necesidad de misericordia, mi hermano. Y tercero, encontramos el reconocimiento de las consecuencias de nuestras acciones. Inicialmente, las tribus se enfocaron en castigar el mal. Sin embargo, cuando se enfrentaron a la consecuencia de la casi extinción de una tribu, experimentaron ese profundo lamento. Y este acto nos enseña que toda acción tiene consecuencias, a veces inesperadas y dolorosas. Por lo tanto, mis hermanos, es importante asumir la responsabilidad de nuestros actos y estar dispuestos a enfrentar las consecuencias, incluso cuando son difíciles. Y cuarto, debemos buscar soluciones con sabiduría y misericordia. Es decir, tenemos que actuar con mucha prudencia. La desesperación de las tribus los llevó a buscar soluciones que involucraron más violencia y decisiones moralmente ambiguas. Estas acciones nos desafían, mis hermanos, a buscar soluciones a los problemas de una manera creativa, pero siempre guiados por la sabiduría, por la justicia y por la misericordia. Debemos asumir nuestra responsabilidad tomados de la mano de Cristo. Debemos tratar de comprender las flaquezas de los demás en lugar de perpetrar un ciclo de violencia o tomar caminos éticamente cuestionables. Debemos esforzarnos por encontrar caminos que restauren y sanen. Todo con la guía del Espíritu Santo, ¿no es cierto, hermano? Entonces, el pueblo de Dios debe saber, debe entender y aceptar que es pecador por naturaleza. Y es el pecado quien conlleva cometer actos malignos que afectan muchas veces a personas que no se involucraron en ciertos temas, como en el caso de Jabes, por ejemplo. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Fue inspirado y apropiado el voto hecho en Mizpa? No, fue una reacción emocional a la atrocidad cometida en Gabá. ¿Qué remordimiento sintieron los israelitas después de haber ido demasiado lejos en el castigo de los benjamitas? Hubo un gran sentimiento de culpa, mis hermanos. Hubo mucho remordimiento. Se lamentaban por el acto sucedido, por la guerra que habían hecho contra Benjamín, al punto de casi hacerla desaparecer. Pregunta número 2. Estamos estudiando la lección número 23. Y la pregunta número 2 tiene un subtítulo que dice: cuidado con hacer juramentos. En su celo por castigar a los benjamitas, ¿qué juramento hicieron los israelitas? ¿Qué enorme arrepentimiento tuvieron después de causar tantas muertes en la tribu de Benjamín? Vamos a estudiar los versículos del 4 al 7, siempre del capítulo 21 del libro de los Jueces. Al día siguiente, el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Eso dijeron los israelitas. Observa bien el versículo. Nuevamente las tribus hacen algo que parece ser correcto, pero en realidad es un tremendo error. Y de eso se aprovechaba Satanás para hacerlos pecar. En realidad hicieron dos juramentos. El primero,
que ninguno de ellos daría a su hija por mujer a un benjamita. Y esto era una forma de castigo y una medida para aislar a la tribu de Benjamín, ya que no querían permitir que sus descendientes se mezclaran con los benjamitas tras el acto de violencia y pecado que cometieron. Entonces, al prohibir el matrimonio con los benjamitas, buscaban aislar a la pequeña tribu, buscaban evitar la propagación de la corrupción, según ellos, y reafirmar la santidad de la comunidad israelita. Es decir, querían marcar una clara separación entre ellos y los perpetradores del crimen. Segundo, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Sufrirá la muerte, dijeron. Este juramento buscaba asegurar la participación unánime de las tribus en el castigo a Benjamín. Sin embargo, pecaban. Es decir, juraron ante Dios y decidieron matar a toda tribu que se rehusara unirse con Israel en la pelea contra Benjamín. Actuaron mal, ¿no es cierto?, al intentar compensar un mal con otro mal, ya que solo Dios, mis hermanos, tiene el derecho de dar y quitar la vida. Y matar es pecado para los humanos, ¿no es cierto? La hermana White dice: vi que algunos de los hijos de Dios han cometido un error con respecto a los juramentos, y Satanás se ha aprovechado de esto para oprimirlos y sacarles el dinero de su Señor. El diablo aprovecha, mi hermano, el más mínimo error para hacernos pecar. Y los juramentos son muy bien aprovechados. Por ejemplo, un creyente sincero que jura públicamente diezmar para la obra de Dios. Sin embargo, por imprevistos económicos, hacen que cumplir el juramento se convierta en una gran carga financiera. Entonces, ¿qué hace este creyente? Este creyente es llevado a privaciones y endeudamientos. De acuerdo a este ejemplo, ¿cómo se aprovecha Satanás de la situación? Primero, con opresión emocional y espiritual. El diablo puede sembrar en su mente sentimientos de culpa, y de culpa extrema, y condenación también por no cumplir su palabra dada a Dios. Además de eso, le pone dudas sobre su propia fe y validez ante él. Podría incluso susurrarle que Dios está decepcionado y enojado con él. Mi hermano. Segundo, distorsión de la verdad. El diablo puede manipular su comprensión de la gracia y el perdón de Dios. ¿Y qué es lo que le hace creer? Le hace creer que un error en un juramento anula todo su servicio y amor previo. ¿Qué más? Produce explotación financiera indirecta, aunque no directamente les quite el dinero. La presión y la culpa podría llevarlo a tomar decisiones financieras desesperadas para intentar compensar su falta, quizás endeudándose aún más o sintiéndose obligado a dar, incluso cuando no tiene los medios, sin darse cuenta que Dios conoce su situación. Por lo tanto, espera arrepentimiento, ¿no es cierto? Y cuarto, división y desánimo. El diablo, mi hermano, puede usar esta situación para generar división dentro de la misma iglesia. ¿Cómo es esto? El diablo puede crear juicios y críticas entre aquellos que sí cumplen estrictamente sus juramentos y aquellos que luchan por hacerlo. Esas críticas pueden llevar al desánimo, y no solamente al desánimo, sino también al alejamiento de la fe. Es por eso que el Señor ordena en Mateo capítulo 5, versículo 37, simplemente di, sí lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del enemigo, dice el Señor. Eso ordena nuestro Señor. Los israelitas estuvieron a punto de desaparecer a la tribu de Benjamín, solo que se arrepintieron. Tras casi la aniquilación de esta tribu, ¿qué hicieron los israelitas? Se dieron cuenta de la magnitud del sufrimiento y la injusticia que habían causado. Hubo gran lamento, hubo una profunda tristeza del pueblo de Israel.
¿Qué hicieron entonces? El pueblo se levantó de mañana y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Este acto buscaba reconciliación y expiación después de la sangrienta guerra civil contra Benjamín. Ellos se preguntaron, ¿quién de las tribus no había subido a la reunión delante del Señor? Eso muestra la preocupación por la unidad de Israel y el cumplimiento de los juramentos hechos. Solo que esa pregunta también tenía una amenaza de muerte, ¿ve, mi hermano? Porque ellos dijeron, el que no ha ido tiene que morir. Tercero, se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, diciendo, una tribu es hoy cortada de Israel. Mira, mi hermano, esta declaración expresa el dolor y la conciencia de la grave pérdida sufrida por la nación al casi exterminar una de sus propias tribus. Y cuarto, se preguntaron, ¿qué harían en cuanto a mujeres para los que habían quedado? Si casi todos habían muerto, ¿no es cierto? Quedaron poquísimos varones. Esta pregunta surge de la preocupación por la supervivencia de la tribu de Benjamín. Su remordimiento los estaba acusando, ¿no es cierto? Ese pecado los estaba ahora acusando. Ellos estaban pensando y reconociendo que la falta de mujeres significaría su extinción. Se lamentaban por haber hecho juramentos sin pensar en las consecuencias de su incumplimiento. No les podemos dar como esposas a nuestras hijas porque hemos jurado ante Dios que no las casaríamos con ninguno de ellos. Eso era lo que decían los israelitas, mi hermano. Entonces, fue un juramento que emanó de la ira, de la cólera, que de un celo real por el Señor Jesús. Los hombres deben jurar en juicio, mis hermanos. Eso lo dice Jeremías capítulo 4, versículo 2. No cuando están extasiados por la pasión, como lo estaba ahora Israel contra Benjamín. Sus espíritus estaban en tinieblas, sin poder razonar. Entonces, en cada acto de nuestra vida es necesario actuar con sabiduría y poner en práctica la prudencia para no dar pie al enemigo, para no dar pie al maligno y para no darle pie también para que nos haga pecar, mi hermano. ¿Cuál sería aquí la respuesta en esta pregunta? En su celo por castigar a los benjamitas, ¿qué juramento hicieron los israelitas? Destruir a las tribus que no las apoyaran. ¿Qué enorme arrepentimiento tuvieron después de causar tantas muertes en la tribu de Benjamín? Los israelitas lloraron, construyeron un altar donde ofrecieron sacrificios y ofrendas de paz. Averiguaron si algunas de las tribus había faltado a la reunión de Mizpa, porque habían jurado matar a los que no asistieron. Entonces había un gran lamento aquí. Pregunta número 3. Estamos estudiando la lección número 23, que lleva por título Exceso y arrepentimiento. ¿Qué otra orden arbitraria e injusta impuso la asamblea? Si lamentaban cómo habían procedido contra los benjamitas, ¿cómo podrían justificar ahora comportarse de manera similar contra los habitantes de Jabes Galad? Los versículos del 8 al 11 nos van a dar la respuesta. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo, y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes, y les mandaron diciendo, id y herir a filo de espada a los moradores de Jabes Galad, con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Los israelitas trabajaban arbitrariamente. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Cómo es que trabajaban arbitrariamente?
en emitir ordenanzas para solucionar problemas internos del pueblo de Dios. Había carencia de sabiduría, había carencia de mucha prudencia, pero sí había abundancia de ignorancia. Caminaban por caminos distintos al camino del Señor. Ellos querían solucionar el problema generando otro problema. Dicho en otras palabras, querían justificar un pecado cometiendo otro pecado. O sea, intentaban corregir un mal con otro mal. Seguramente pensaban que estaban haciendo algo positivo, incluso si esto implicaba hacer daño a otro pueblo, como lo hicieron con Jabes de Galaad. Jabes de Galaad fue una ciudad que no estuvo de acuerdo con las decisiones de los israelitas y se rehusó a unirse con Israel en la pelea contra Benjamín. Usted sabe, mi hermano, que todo acto contrario a las órdenes de Dios se convierte en doctrinas falsas. Y eso era lo que acontecía en Israel. Por lo tanto, Jabes de Galaad no quiso compartir las doctrinas falsas con las demás tribus. ¿Se da cuenta? Los israelitas averiguaban en todas las tribus para ver si algún grupo no había asistido a la reunión en Mizpa. Ellos se acordaban de que de Jabes de Galaad no había asistido nadie, porque al pasar la lista ninguno de ese grupo había respondido. Entonces, arbitrariamente ordenaron el asesinato. La gente de Jabes de Galaad fue destruida porque se abstuvo de enviar a sus guerreros a la guerra de Benjamín. Y por esta indiferencia hacia el pecado, que era nacional, Jabes fue destruida al final de la campaña, quedando solamente 400 jóvenes vírgenes que fueron dadas a 400 supervivientes de la tribu de Benjamín. Mi hermano, esas son las consecuencias cuando no se aceptan las doctrinas falsas. Aquí tenemos un tremendo ejemplo. ¿Por qué fue destruida la tribu de Galaad? Porque no escucharon la voz humana, no aceptaron órdenes humanas, sabiendo que era pecado. Por eso fue destruida Jabes de Galaad. Y la Biblia dice que este acto criminal ordenado por los líderes contemplaba también mujeres y niños. ¿Por qué es arbitraria esta acción entonces? Por varias razones, hermano. Esta acción es considerada arbitraria e injusta por varios motivos. Primero, hubo castigo colectivo. La acción contra Jabes de Galaad es profundamente injusta. Como ya te lo dije, se castiga a toda una ciudad, incluyendo mujeres y niños inocentes, solamente por la ausencia de algunos de sus hombres a una asamblea. Por supuesto que esto no ofrece ninguna explicación lógica ni oportunidad de defensa, ¿no es cierto? Es hasta absurdo castigar con la muerte a toda una ciudad por la ausencia de algunos de sus habitantes a una asamblea. Es un abuso de autoridad, ¿no es cierto? Es cuando tú no estás de acuerdo con la doctrina falsa del pecado, en la cual dicen que Jesús nació con naturaleza pecaminosa y te sancionan, mi hermano. Segundo, por la violencia indiscriminada. Aquí se nota el legalismo por encima de la justicia. La asamblea prioriza la observancia literal de su juramento, que era no dar a sus hijas, por encima de los principios de justicia y compasión. Ellos con este terrorífico accionar encuentran una manera de proveer esposas para los benjamitas, pero a un costo moral terrible, a un costo muy elevado. La orden incluía matar a mujeres y niños que no tenían ninguna responsabilidad en este asunto. Por eso es un acto de brutalidad extrema que refleja la falta de moralidad. Tercero, el incumplimiento indirecto del juramento. Aunque técnicamente no estaban dando a sus hijas a los benjamitas, la acción de asesinar a otros para tomar a sus mujeres seguía siendo una violación de los 10 mandamientos de la ley de Dios y también del pacto de paz y de justicia. Y claro,
Dios no los había mandado a hacer tremendas atrocidades. Esas decisiones eran propias de los israelitas. La asamblea busca una solución pragmática a su problema, pero lo hace recurriendo a la violencia y también a la opresión. Y esto, por supuesto, ilustra cómo la falta de liderazgo justo y la ausencia de una ley centralizada conducen a decisiones atroces. Entonces, mira, ¿crees que estos actos solucionaron el problema? Claro que no, ¿verdad, hermanos? Este evento no resuelve los problemas de Israel. Al contrario, perpetúa el ciclo de violencia y de conflicto, como lo estamos estudiando en diferentes lecciones. Ahora, ¿qué aprendo de estos versículos? Aprendo el peligro del legalismo sin compasión. La asamblea se aferró a la letra de su juramento, pero lo hicieron a expensas de la justicia y la compasión hacia una ciudad entera. Aquí aprendo, mi hermano, que seguir con rigidez reglas sin considerar el contexto humano y las consecuencias que puede llevar a acciones terribles e injustas. Misericordia quiero y no sacrificio, dijo el Señor, en Mateo capítulo 9, versículo 13. Segundo, las consecuencias de la falta de unidad y comunicación. Eso también es algo que aprendemos aquí. El hecho de que Jabes de Galaad no subiera a la asamblea se interpretó como una ofensa grave, sin siquiera intentar averiguar y entender las razones detrás de su ausencia. Ellos no escucharon las razones. Y esto subraya la importancia de la comunicación y la unidad dentro de la iglesia. Y cómo la falta de estas puede llevarnos a juicios severos y acciones dañinas. No se ofrece ninguna investigación aquí sobre las razones de la ausencia de Jabes de Galaad. Quizás ellos estaban enfermos o tenían otros compromisos urgentes, o quizás hubo algún malentendido en la convocatoria. Vieron mucho por investigar aquí antes de actuar con maldad. ¿Qué más aprendo? Aprendo las consecuencias de la falta de transparencia. La falta de transparencia, la aplicación selectiva de normas o priorización de la letra sobre la fe pueden generar sentimientos de arbitrariedad e injusticia entre los miembros de la iglesia. Por tanto, es importante que la iglesia actúe con justicia, con transparencia, con amor, con responsabilidad, para evitar repetir, aunque sea de manera distante, errores o situaciones negativas del pasado. Es por eso que estas lecciones nos quedan como ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué ejemplo podemos poner aquí para ilustrar las consecuencias de falta de transparencia? Vamos a poner el ejemplo en el manejo de finanzas. Si los líderes de la iglesia no son transparentes sobre el uso de los recursos, los miembros pueden sospechar de malversación, lo que genera desconfianza y resentimiento. Y esto puede llevar a algunos a dejar de contribuir o abandonar la iglesia. Si un miembro está involucrado en un desfalco, por ejemplo, los líderes deben actuar y disciplinarlo. Sin embargo, en ocasiones se los premia más bien y hasta se les ordena como pastores o se les da otro cargo. Entonces hay encubrimiento, ¿no es cierto? Hay falta de transparencia aquí. Y Lucas capítulo 12, versículos 2 y 3 dicen: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Eso dicen estos hermosos versículos. Segundo, en los procesos de toma de decisiones. Este es otro ejemplo. Cuando las decisiones importantes se toman a puerta cerrada, sin involucrar ni informar a la congregación, los miembros pueden sentirse ignorados y despojados de su voz. Esta falta de participación, hermano, puede generar divisiones y puede crear la percepción de que existe una élite gobernante, autoritaria, que no rinde cuenta a nadie. Entonces, en lugar de buscar el bien común y la unidad,
Algunos líderes recurren a prácticas manipuladoras, por ejemplo, en cómo comprar votos para ser reelegidos, mientras falsamente afirman es la voluntad de Dios. Entonces, este comportamiento no solo es un abuso de poder, sino que también refleja una actitud contraria al espíritu cristiano, actuando con un corazón que se aleja de la verdad y la justicia. Es crucial que los líderes en la iglesia actúen con integridad, con transparencia, con humildad, siempre buscando la voluntad de Dios y sirviendo al pueblo con honestidad y respeto, sin caer en actitudes egoístas o manipuladoras. ¿No es cierto, hermanos? ¿Qué más? Hay un ejemplo más en el manejo de las acusaciones o conflictos. Si la iglesia no es transparente sobre cómo se investigan y resuelven las acusaciones de mala conducta, por ejemplo, el abuso de poder, el acoso, la malversación de fondos, por predicar doctrinas falsas, por discriminación a los hermanos, los creyentes pueden sentirse silenciados y la comunidad puede perder la confianza en la capacidad de la iglesia para lidiar con estos problemas de manera justa. Y eso lo dice la hermana White, que nos recomienda algo importante aquí. Se necesitan hombres cuyo sentido de la justicia, aún en los asuntos más pequeños, no les permite emplear su tiempo en forma descuidada e incorrecta. Hombres que comprendan que están manejando recursos que pertenecen a Dios y que no se apropiarán injustamente de un centavo para su propio uso. Mi hermano, la hermana White resalta un hecho real que puede acontecer en la iglesia. Entonces, todo debe hacerse de acuerdo a lo que Dios ordena. Todo debe hacerse en ayuno y oración, pidiendo la dirección divina. Y jamás debe hacerse con autoritarismo, sino en el marco de los principios divinos y en el amor de Dios. Todo en el marco de los 10 mandamientos de la ley de Dios, mis queridos hermanos. Vamos a la respuesta. ¿Qué otra orden arbitraria e injusta impuso la asamblea? La otra orden arbitraria e injusta que puso la asamblea de Israel fue la de atacar y destruir a los habitantes de Jabes, de Galad, con la espada, incluyendo mujeres y niños. Si lamentaban cómo habían procedido contra los benjamitas, ¿cómo podrían justificar ahora comportarse de manera similar contra los habitantes de Jabes Galad? Aunque los israelitas expresaban arrepentimiento por lo que hicieron a Benjamín, no reflexionaban lo suficiente como para evitar cometer otro acto similar de violencia contra un pueblo distinto, que era Jabes de Galad. Pregunta número 4. El subtítulo dice pensamiento humano. ¿A qué recurrieron ahora los israelitas en el intento de reparar el daño hecho? ¿Cuál fue la causa de la división entre ellos y la tribu de Benjamín? A ver, seguimos estudiando el libro de los Jueces, capítulo 21, versículos del 12 al 15. Y hallaron de los moradores de Jabes Galad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Había un gran reto para las tribus de Israel. ¿Qué debió hacer Israel? ¿Arrepentirse? ¿Pedir perdón? Israel debió haberse arrepentido del imprudente juramento que hizo en Mizpa y haber llegado a un acuerdo para entregar a sus hijas como esposas de los hombres de las tribus de Benjamín, renunciando al voto imprudente que habían hecho. Pero ahora el pensamiento humano pecaminoso produjo ideas que no estaban acorde con la voluntad de Dios. No hay ninguno en el mundo que sea perfecto, ¿no es cierto? Solo Jesús vino santo, puro y perfecto, sin naturaleza pecaminosa. Y era la naturaleza pecaminosa que actuaba en Israel y los hacía pecar al pueblo.
Y Pablo lo dice con mucha claridad. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Eso escribió en Romanos capítulo 8, versículo 7. ¿De dónde salieron esas ideas pecaminosas que causaron tanto dolor y destrucción a la tribu de Benjamín? ¿Sabes de dónde salieron? De una mente corrupta por el pecado. ¿Cómo lo sabemos? Porque así lo dice Mateo capítulo 5, versículo 19. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. ¿Qué informan, mis hermanos, estos versículos? Los pasajes dicen, primero encontraron 400 jóvenes vírgenes en Jabes de Galaad. Los israelitas enviaron un ejército de 12,000 hombres a Jabes de Galaad y mataron a todos los varones y a todas las mujeres que habían tenido relaciones sexuales, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el versículo. Sin embargo, encontraron a 400 jovencitas vírgenes que no habían conocido varón. Segundo, las llevaron al campamento en Silo. Estas 400 jóvenes fueron llevadas al campamento israelita en Silo, en la tierra de Canaán. Tercero, se las dieron como esposas a los benjamitas. Estos benjamitas que estaban vivos eran 600 varones que escaparon de la guerra a la roca de Rimón, donde vivieron durante 4 meses. Así lo registra Jueces capítulo 20, versículo 47. Y llegaron los israelitas y les dieron las 400 mujeres de Jabes de Galaad como esposas. Cuarto, sintieron compasión por los benjamitas. A pesar de haber tomado estas medidas drásticas, los israelitas sintieron compasión por la tribu de Benjamín, ya que el Señor había hecho una gran brecha entre las tribus de Israel. Entonces, a pesar de haber encontrado 400 mujeres para los benjamitas, aún seguían faltando para el resto, debido a que eran como 600 varones que habían escapado. Y debido a que su mente estaba a oscuras, ellos seguían buscando alternativas de solución para evitar la desaparición de la tribu de Benjamín. Sin embargo, todo era visto por el Señor. La Biblia no dice si consultaron al Señor en qué hacer. No lo dice, ¿no es cierto? Entonces fueron decisiones humanas aquí. Queridos hermanos, cuán dañino es el pecado. ¿Se está dando cuenta? Muchos en el mundo pensando que pueden obedecer la ley de Dios por sus propios medios, cual los fariseos en tiempos de Jesús, con sus pensamientos pecaminosos, inventan teorías para cumplirlas, sin darse cuenta que han caído en el legalismo. Solo con la obra del Espíritu Santo se puede llegar a la meta, mis queridos hermanos. La hermana White lo dice con mucha claridad. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado, y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Solamente hay una alternativa, mi hermano. Es someterse a Dios. Es entregarle nuestro corazón a Dios. Es la única manera. Por nuestros propios medios nos engañamos y decimos que podemos guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, solo nos queda aferrarnos al Señor y buscar todo el día y todos los días la guía del Espíritu de Dios. Jamás olvidemos que Cristo es nuestra única justicia. Jamás olvidemos que nuestra justicia, la justicia humana, es como trapos de inmundicia. Todo está podrido en nosotros, desde la planta del pie hasta la cabeza, dice la palabra de Dios. No hay cosa sana en nosotros, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Nacimos secuestrados por el pecado
Y nuestra enfermedad, mi querido hermano y mi querido amigo y amiga, solamente la puede curar nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿A qué recurrieron ahora los israelitas en el intento de reparar el daño hecho? Entregar 400 jóvenes vírgenes de Jabes de Galaad como esposas a los benjamitas restantes. ¿Cuál fue la causa de la división entre ellos y la tribu de Benjamín? Es el pensamiento humano pecaminoso y un terrible crimen cometido en la ciudad de Gabá, dentro del territorio de Benjamín. Pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? Estamos estudiando la lección número 23. ¿Qué se propuso para remediar el mal cometido, así como mantener el juramento anterior? ¿Qué dicen los versos del 16 al 19? Entonces, los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no le podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Seguían con su terquedad. En Mizpa se impone una maldición a quien entregue a su hija en matrimonio a un miembro de la tribu de Benjamín. Entonces, con el fin de no faltar a su promesa, idearon un plan para ofrecer al resto de los hombres de Benjamín la oportunidad de conseguir esposa. Es decir, eran legalistas, ¿no es cierto, hermano? No querían arrepentirse ni pedir perdón al Señor por el juramento necio. La hermana Guay en su texto dice: los judíos entendían que el tercer mandamiento prohibía el uso profano del nombre de Dios, pero se creían libres para pronunciar otros juramentos. Prestar juramento era común entre ellos. Por medio de Moisés se les prohibió jurar en falso, pero tenían muchos artificios para librarse de la obligación que entraña un juramento. No temían incurrir en lo que era realmente blasfemia, ni les atemorizaba el perjuicio, siempre que estuviera disfrazado por algún subterfugio técnico que les permitiera eludir la ley. Eso dice la hermana Guay. No querían arrepentirse para poder reparar el daño. Para los judíos, el juramento era algo común entre ellos. Y la ley de Moisés les prohibía jurar en falso, porque era perjurio o apostasía. Entonces, la mejor manera de eludir sus responsabilidades era buscar formas para poder evadir sus obligaciones, derivadas de un juramento. Ellos utilizaban artimañas, utilizaban trucos legales para no cumplir con lo prometido, y no tenían miedo de cometer blasfemia ni de mentir bajo juramento, siempre y cuando pudieran hacerlo de la manera que no pareciera que estaban infringiendo la ley. Ellos utilizaban subterfugios técnicos para eludir la condena. Es decir, siempre buscaban evasivas. Subterfugio es sinónimo de evasiva, de eludir la responsabilidad. Y eso lo vamos a observar en el plan que idearon para solucionar el problema. ¿Cuál era el plan? No violar el juramento inicial. El juramento original fue que no darían sus hijas a los hombres de Benjamín como esposa, ¿no es cierto? Por lo tanto, para no quebrantar este juramento, ellos deciden buscar una manera de que los hombres de Benjamín pudieran casarse sin que parezca que se está rompiendo el juramento. Por eso que decían: nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamitas. Eso decían ellos. Segundo, eludir el juramento mediante una evasiva. Ese es un subterfugio, ¿no es cierto? Ellos idearon un recurso utilizado para eludir una obligación. Idearon un plan para permitir que los hombres de Benjamín tomaran esposas sin que los israelitas directamente les dieran a sus hijas.
Entonces se les dio la oportunidad a los hombres de Benjamín que durante esa fiesta en Silo se robaran a las jóvenes, que estuvieran danzando, que estuvieran en la fiesta, sin que los israelitas tuvieran que darles directamente a sus hijas en matrimonio. Este acto se realiza en el contexto de un permiso tácito aquí, ya que las jóvenes no eran entregadas formalmente por sus padres, sino que las tomaban los hombres de Benjamín de acuerdo con la costumbre y la ley. Y era orden precisamente de los líderes. Poned emboscadas en las viñas, fue el mensaje. Y cuarto, conformidad con la ley sin romper el juramento. De esta manera los israelitas lograron cumplir su juramento de no dar a sus hijas en matrimonio a los hijos de Benjamín, pero al mismo tiempo permitieron que la tribu de Benjamín pudiera sobrevivir al darles esposas. Entonces, el juramento se mantenía intacto, pero se encontraba una solución para el problema de la escasez de mujeres en Benjamín. Todo esto que hicieron mis hermanos se llama ser cómplices de secuestro, ¿no es cierto? Y el secuestro es pecado. Por eso que decíamos, con un pecado quisieron solucionar otro pecado. Y eso se llama corrupción. Por ejemplo, imagínate que un creyente ha hecho un compromiso con Dios de no mentir y ha prometido ser honesto en todo momento. Sin embargo, en una situación específica se enfrenta a un dilema. Su jefe le pide que mienta en un informe o que diga algo que no es cierto para proteger a la empresa o evitar problemas. El creyente, por supuesto, no quiere romper su promesa de ser honesto, pero tampoco quiere perder su trabajo. Entonces se encuentra en un dilema. Él tampoco no quiere enfrentarse a consecuencias negativas. Y en lugar de decir directamente la mentira que se le pide, el creyente puede encontrar una evasiva o un subterfugio, ¿no es cierto? Como omitir los detalles claves, por ejemplo, o dar una respuesta vaga, insignificante, que técnicamente no es una mentira directa, pero oculta la verdad. Por ejemplo, podría decir, no puedo confirmar en este momento, aunque sabiéndolo, el creyente lo dice así, aunque sabe que la respuesta correcta es no decir nada en absoluto o algo que distorsione la verdad. Entonces, mira, aunque el creyente no haya mentido de manera explícita, ha eludido la verdad de manera indirecta, utilizando una evasiva. Es decir, que evita decir lo que realmente sabe, pero sin romper la promesa de ser honesto de manera directa. Sí se convierte en cómplice también de la mentira, ¿no es cierto? ¿Qué sucede aquí con la ética? Este tipo de evasiva podría ser problemática, ya que aunque no se haya mentido de forma abierta, el corazón y la intención detrás de la evasiva pueden no ser puros, ¿verdad, hermanos? Entonces, Dios valora la honestidad y la integridad. Y el creyente, al usar el subterfugio o la evasiva, podría estar tratando de esquivar la verdad, lo cual también es un tipo de engaño. Entonces, mis hermanos, estamos estudiando la manera como el ser humano busca evadir su responsabilidad, pensando que actuando de esa manera no comete pecado, pero se equivoca. Vemos cómo indirectamente los israelitas transgredían los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y también nosotros no estamos libres de caer en estas evasivas para justificar algo pensando que actuamos bien, ¿no es cierto? Ya te dije que todos cometemos errores. Así que no hay ninguno que sea justo, mi querido hermano. Sin embargo, cuando actuamos de esa manera, estamos indirectamente pecando o estamos siendo cómplices de la maldad. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué se propuso para remediar el mal cometido, así como mantener el juramento anterior? Secuestrar mujeres en la fiesta solemne de Jehová en Silo. Pregunta número 6. Seguimos estudiando la lección número 26, que lleva por título Exceso y arrepentimiento. ¿Es correcto intentar obtener esposa mediante el secuestro?
¿Qué se podía ver en el razonamiento de los israelitas? Seguimos estudiando el capítulo 21 del libro de los Jueces, versículos 20 al 22. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos. Y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieran los padres de ellas o sus hermanos a demandárnosla, nosotros le iremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados. Eso les aconsejaron los líderes de Israel. La estrategia empleada por Israel para conseguir esposas para los benjamitas que habían sobrevivido a la guerra fue un secuestro planificado. ¿Cuál era el fin? Preservar la tribu. Esta estrategia tuvo varios elementos. Primero, emboscada en los viñedos. Los ancianos de la congregación de Israel ordenaron a los benjamitas que se escondieran en los viñedos. Segundo, aprovechar la danza de las doncellas de Silo. Les indicaron que observaran cuando las hijas de Silo salieran a danzar en grupo durante una fiesta anual en honor a Jehová. Tercero, hubo un secuestro individual. Cuando las doncellas salieran, cada hombre de Benjamín debía salir de los viñedos, tomar una de las doncellas de Silo como esposa y llevársela a su tierra. Y este acto no fue un acto de guerra, sino un secuestro que les permitió a los benjamitas obtener esposas. Y cuarto, justificación ante los familiares. En caso de que los padres o hermanos de las doncellas reclamaran, los ancianos de Israel estaban prestos y se ofrecieron a interceder argumentando que no habían podido conseguir suficientes esposas para todos los benjamitas durante la guerra y que los familiares de las doncellas no se las habían dado, por lo que no debían sentirse culpables. ¿Cuál fue el pecado aquí que cometieron los líderes de Israel en este caso? El pecado principal que cometieron los líderes fue la manipulación y la permisividad de un secuestro masivo. Eso fue lo que permitieron ellos, un secuestro, como solución a un problema que ellos mismos habían creado y agravado además. ¿Cuáles son los aspectos de la estrategia aquí? Claro que la estrategia es pecaminosa, ¿no es cierto? Aquí encontramos, primero, evadir un juramento solemne. Los hombres de Israel habían hecho juramento solemne ante Jehová de no dar a sus hijas como esposas a los benjamitas. Pero en lugar de buscar arrepentimiento sincero y pedir perdón y guía de Dios por el voto necio que hicieron, idearon una estrategia que aparentemente no violaba la letra del juramento. Ellos no daban a sus hijas. Sin embargo, sí violaba la ley de Dios al permitir y facilitar un secuestro. Eran consentidores en ese aspecto. Entonces, observamos una astucia elegante del diablo para engañar a los líderes, ¿no es cierto? Otro aspecto es la permisividad del secuestro. Los líderes no solamente permitieron, sino que instruyeron a los benjamitas a emboscar y secuestrar a las jóvenes de Silo. Esto es una grave violación a la libertad individual, ¿no es cierto? Y también a la dignidad de las mujeres. Es decir, no tuvieron amor al prójimo. Por tanto, también esto es pecado. ¿Qué más? Hubo una justificación egoísta. Hubo egoísmo aquí. La justificación que ofrecieron a los posibles reclamantes era una forma de excusar su propia responsabilidad en la situación y de justificar una acción moralmente cuestionable y pecaminosa por conveniencia, ¿ve, mi hermano? Incluso su preocupación principal parecía ser la preservación de la tribu de Benjamín, a costa de la integridad y el bienestar de otras personas. Y ese egoísmo también es pecado. ¿Se da cuenta cómo trabaja la naturaleza pecaminosa en el ser humano? Y también hay un cuarto aspecto, que fue la falta de búsqueda de una solución más justa. En lugar de buscar alternativas más éticas y justas para asegurar la supervivencia de la tribu de Benjamín,
Los líderes optaron por una solución rápida y pragmática que implicaba violencia y la negación del consentimiento de las mujeres. Y esto también es pecado, ¿no es cierto? Que tú no puedes mandar sobre los sentimientos de una persona. Tú no puedes obligar, ¿no es cierto, hermano? ¿Qué debieron hacer? La hermana White lo dice claramente cuando dice, la mejor forma de tratar con el error es presentar la verdad y permitir que las ideas descabelladas mueran por falta de atención. Contrastada con la verdad, la debilidad del error resulta clara para toda persona inteligente. Entonces, la mejor estrategia para abordar el error es exaltar el poder de la verdad y la importancia de no dar una atención innecesaria a las ideas descabelladas. Mis hermanos, el error está en todos. Y cuando nos equivocamos, debemos pedir perdón. Debemos ayunar y orar y arrepentirnos. El Señor está dispuesto a perdonarnos, mis hermanos. Solo que a veces el orgullo nos domina. Y eso hace que no lo hagamos, mis queridos hermanos. Vamos a la respuesta. ¿Es correcto intentar obtener esposa mediante el secuestro? Claro que no, ¿no es cierto? ¿Qué se podía ver en el razonamiento de los israelitas? Mentira, hipocresía, astucia, desobediencia, maldad. Eso se podía ver allí. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección, que está muy importante. Es la lección número 23. Y la pregunta dice, ¿qué se pudo ver en toda esta cuestionable manipulación humana? ¿Qué amarga declaración se hizo al final del libro de los jueces? Seguimos estudiando Jueces, capítulo 21, versículos del 23 al 25. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así. Y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban. Y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es lo que estaban haciendo los líderes, ¿no es cierto? Hacían lo que se les daba la gana, como se dice. El robo es un pecado. Y eso cometieron los hijos de Israel. Con esa estrategia ordenada por los líderes de Israel, la tribu de Benjamín fue restaurada. Y de ella nacería el primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl, ¿no es cierto? Todos se volvieron a sus territorios, dice la Biblia. Edificaron de nuevo las ciudades y se quedaron a vivir en ellas. Los otros israelitas también se fueron a su casa. Cada uno volvió a su propio territorio, a su tribu y a su grupo familiar. Mis hermanos, este periodo de 400 años aproximadamente del periodo de los jueces fue un periodo de caos moral, político, social y también espiritual. Eso reinaba en Israel. Es que no había rey, por tanto el pueblo se olvidaba de Dios como su rey. Ahora, los pasajes revelan varios temas. Primero, una solución improvisada y forzada. Los benjamitas tomaron por la fuerza mujeres de las que danzaban en Silo para poder repoblar su tribu, después de que casi todos sus hombres fueron exterminados en una guerra civil. Esta acción fue una medida desesperada para evitar la extinción de una de las tribus de Israel. Segundo, una consecuencia de un voto precipitado, un voto necio, como se dice. La necesidad de esta manipulación surgió de un juramento imprudente que las otras tribus habían hecho en Mizpa, de no dar sus hijas en matrimonio a los benjamitas. Este voto, hecho en un momento de ira, de cólera, de dolor, creó un problema que requirió una solución igualmente problemática. Tercero, es una muestra de la anarquía moral y espiritual de la época. El versículo 25 resume, mis hermanos, la situación, diciendo que hay una amarga declaración. En esos días, dice el versículo, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto revela un contexto de falta de liderazgo centralizado y de una ausencia de una autoridad moral clara, lo que llevó a decisiones basadas en la
conveniencias del momento, en lugar de principios justos. Cuarto, un reflejo de la mentalidad de el fin justifica los medios. ¿Y esto para qué? Para evitar la desaparición de la tribu de Israel, que fue de Benjamín. Se recurrió a la violencia, se recurrió al secuestro, pasando por alto los derechos y la voluntad de las mujeres tomadas. Quinto, la persistencia de la tribu de Benjamín. A pesar de la violencia y la manipulación, la tribu de Benjamín logró sobrevivir y repoblarse nuevamente. Y esto fue permitido por nuestro Señor para hacer entender a Israel que solamente debían depender del cielo. Israel debía depender de Jesús, de Cristo. Jamás debemos olvidar que dependemos, hermanos, totalmente de Dios. Basta un instante sin depender de su gracia para entender que sin Jesús no podemos hacer nada y nos sentimos incapaces de discernir entre el bien y el mal, entre el fuego común y el fuego sagrado. Mis hermanos, en resumen, la lección nos muestra cómo la ausencia de una autoridad central y la falta de adhesión a principios divinos pueden conducirnos al caos, a la violencia y a la toma de decisiones impulsivas que comprometen la justicia y la moralidad. Por tanto, cada día que pasa, debemos aferrarnos más a Cristo, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué se pudo ver en toda esta cuestionable manipulación humana? Falta de sabiduría, oscuridad espiritual. La obra satánica también se observaba aquí. ¿Qué amarga declaración se hizo al final del libro de los jueces? En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo resumimos la lección, hermanos? El capítulo 21 de los jueces nos presenta un panorama desolador de las consecuencias de la anarquía y la falta de liderazgo moral en Israel. Tras una guerra civil que casi extingue a la tribu de Benjamín, las demás tribus lamentan su pérdida, pero se ven atadas por un juramento precipitado de no darles esposa. En su intento por preservar a Benjamín sin romper su juramento, recurren a medidas pecaminosas, como por ejemplo la destrucción de Jabes de Galaad para tomar 400 vírgenes y la permisividad para que los benjamitas secuestren mujeres en Silo. Entonces mira, una de las enseñanzas cruciales para hoy es la advertencia contra la toma de decisiones necias, decisiones impulsivas y la falta de visión a largo plazo y las consecuencias de las malas decisiones. El juramento inicial, aunque motivado por la justicia ante un grave pecado, demostró que eran ciegos espirituales y generó una crisis posterior. Entonces, debemos analizar las implicancias futuras de nuestras acciones, de nuestras palabras, especialmente cuando involucran compromisos solemnes. El capítulo también subraya los peligros de actuar sin la guía de Dios y un liderazgo justo. La frase recurrente, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, resume la raíz de los problemas. Hoy vemos la necesidad de principios éticos sólidos y líderes que guíen con integridad, evitando que la iglesia caiga en un relativismo moral, donde cada uno justifica sus acciones a su conveniencia. La desesperación por solucionar un problema jamás debe llevarnos a cometer injusticias mayores. Las acciones tomadas para asegurar la supervivencia de Benjamín conducieron a la violencia y a la manipulación, hermano. Esto nos enseña que el fin no siempre justifica los medios y que la búsqueda de soluciones debe estar siempre enmarcada dentro de la justicia y la comprensión. ¿Ve, mi hermano? Finalmente, la lección nos recuerda la importancia de buscar la guía divina y de construir comunidades basadas en la justicia, en la misericordia y también en el respeto mutuo, para evitar caer en ciclos de violencia, en decisiones lamentables como las que se narran en este oscuro final del libro de los jueces.
Que la paz de Dios esté siempre con cada uno de vosotros. Que Dios los bendiga, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Padre misericordioso, las gracias damos por este interesante tema. Que tu gracia sea con tu pueblo y tu voluntad sea hecha de acuerdo a tus propósitos. Todo te lo rogamos, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.